Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Rebecca, dirigida por Alfred Hitchcock en el año 1940. Y, por cierto, Rebecca fue la película que ganó el Oscar ese año. No así Sir Alfred, porque el Oscar al mejor director fue para John Ford. Estamos hace 30 años que murió el maestro del suspense. Yo creo que era corto, uno de los grandes maestros incontestables de la historia del cine. Y esta es, por un lado, la primera película que hace Hitchcock en Hollywood, pero por otro lado también podríamos decir la última película inglesa de Hitchcock, porque aunque la rueda en Hollywood, la autora del argumento, de la historia, Daphne du Maurier, es inglesa, Laurence Olivier es inglés, el protagonista, Hitchcock era inglés, la gente, el ambiente de la novela y de la historia es inglesa, con lo cual podía ser como la despedida y no la posada de Jamaica. La película es un cuento, un relato que podríamos dividir en tres partes. Una primera, que es una comedia que se desarrolla en la Costa Azul, espléndida. Una segunda, como de misterio, del castillo encantado, Manderley, con una especie de tensión que se va acumulando escena tras escena maravillosamente. Y una tercera, más o menos de explicación, en donde hay un juicio. Y yo creo que las tres llevan la firma del maestro. La película, después de tantos años, sigue siendo una verdadera joya del cine. Y es muy difícil que uno no sienta que está ante algo realmente especial, ante un trabajo extraordinario. Yo creo que Hitchcock es, sin duda alguna, si el más grande cineasta del cine es John Ford, yo creo que como director, lo que es un director de cine, yo creo que no ha habido nadie como Alfred Hitchcock, del que ya hablaremos suficientemente en el coloquio. Pero antes, mi amigo Juan Luis Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches. Nos va a decir algo de esta película, ¿cómo te diría yo? Es como un cuento de hadas dada la vuelta, pero en ese mundo de Tudor, una casa Tudor gótica, yo creo que está toda la esencia de Hitchcock. Hombre, ¿no? Tiene bruja, desde luego, el cuento. Claro, por eso. Tiene una bruja importante y una princesita, ¿no?, de alguna manera. A mí me da la sensación de que Rebecca es una de esas películas que tienen algo sobrenatural, tan sobrenatural como es ese plano, como cuando llegan a Manderley, a la gran mansión, ¿no?, que les impide envejecer. O sea, tú ves Rebecca y yo la puedo haber visto pues casi como tú, Casablanca. Y siempre encuentro algo en ella. Siempre de pronto, viendo el otro día para preparar el programa de hoy, decía, esta luz que le ponen a Joan Fontaine y a Judith Anderson, que está en el suelo. O sea, este tipo de cosas que la primera vez has estado pendiente del suspense, de esa comedia maravillosa que tú hablabas, que hay una secundaria que se llama Florence Bates, que es divertidísima y que hace unas cosas estupendas. Y luego esos personajes tan importantes, ¿no?, porque son personajes como para toda la vida. Joan Fontaine pues será siempre esa que no tenía nombre en la película Rebecca, ¿no?, la de las Rebecas, que ya hablaremos luego de ello, o Max de Winter, por ejemplo. Bueno, es una película que a mí me parece que es de las inolvidables, y desde luego, si no se ha visto, qué suerte tiene el que no la haya visto nunca, porque la va a ver hoy. Sí, señor. Luis Herrero, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Tú no eres de los que tienen suerte como yo, pero es verdad lo que dice Juan Luis, suerte ver esta película, incluso entras en ella, aunque le conozcas de maravilla, de carril, ¿verdad? No, qué suerte tienen aquellos que hayan tenido a lo mejor la pereza de hacer el gesto voluntario de ir a por una copia de Rebecca para verla, porque ya la dan por vista, porque van a tener una coartada maravillosa para volverla a ver y para darse cuenta de que esta es una película que admite, lo decía Juan Luis, innumerables, incontables revisiones, ¿no? Porque me preguntaba, yo la terminé de ver ayer también por, no sé, 14ª vez, tal vez, una cosa así parecida, ¿no? Y te das cuenta de que es una película, igual que la novela, luego podemos hablar, porque veo que además Luis Alberto ha traído 2 ejemplares que, vistos desde aquí, parecen la novela. Son la novela. Pero es una película sobre todo que habla del ser humano. Esas son las películas que no envejecen. Decía antes Juan Luis también una idea parecida, ¿no? Habla de no de las pasiones exactamente, aunque algo de pasional hay en la película,
pero sí hablan de los anhelos, hablan de las frustraciones, hablan de las obsesiones, y ahí desfilan muchos de los comportamientos que son inherentes a la condición humana. Ahí se habla de la lealtad, ahí se habla de la codicia, ahí se habla de la desesperanza, ahí se habla del amor, aunque durante una larga parte de la película parezca solo unidireccional. Es decir, son los grandes asuntos, ¿no? Es decir, son los que nunca mueren, se pueden ir adaptando a las circunstancias, a los ambientes, y luego es una película de atmósfera, básicamente, que supongo que hablaremos, ¿no? Eso es lo que a mí me parece que convierte a Rebeca en una película irrepetible. Muy bien. Luis Alberto de Cuenca, muy buenas. Muy buenas, querido José Luis. Sí, luego, primeras ediciones. Luego comentaré, son las primeras ediciones de Rebeca, pero no inglesas, no británicas, sino españolas, ¿eh? Esta es la primera y esta es la segunda. Pero Oye, curiosamente pues, una tiene 112 páginas más que la otra y además lo explica. Luego lo hablaremos. Yo lo que quería comentar ahora solamente dos cosas es que me parece que en Rebeca precisamente lo que comentaba Luis Herrero acerca de esa universalidad de sus sentimientos y de esa profundidad de las impresiones y las sensaciones que despliegan sus personajes, obedece también a lo que tú decías al comienzo, de que es un cuento de hadas y no hay nada más profundo que los cuentos de hadas. Incluso hay el libro famoso aquel de Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, y esta es una película muy psicoanalítica. A Hitchcock le iba mucho el psicoanálisis, y todo el mundo relacionado con él, no tanto como terapéutica, sino como estética. Entonces, en esta película está clarísimo que hay un personaje absolutamente edípico, en este caso eléctrico, si pudiéramos llamarlo así. O sea, el complejo de Electra de esta chica es evidente desde que habla de su padre y desde que se enamora otra vez de su padre. ¿Y quiénes hay para entorpecer ese camino de amor entre Electra y Agamenón? Pues ni más ni menos que tres personajes femeninos: el fantasma de la muerta, la señora Danvers, esa joya de la interpretación de Judith Anderson, y la americana del comienzo, la señora Van Bommel, o ¿cómo se llamaba? Van Hopper, la señora Van Hopper, que es otro ser que está también impidiendo el que Electra se reúna con su papá. Quiero decirte que todo esto viene de la Cenicienta y viene de que los cuentos de hadas son los que nos dan las claves más profundas del comportamiento humano. También hay una mezcla de Cenicienta con Barba Azul. ¿Os acordáis? La habitación que no puede franquear. Y también el George Sanders, el malo de la película, ¿os acordáis que en un determinado momento dice que no soy el lobo? O sea, que hay una serie de alusiones a los cuentos de hadas que hace de esta película un filme inmortal en la medida en que los cuentos de hadas lo son. Estamos de acuerdo. Esperemos que no prohíban los cuentos de hadas, porque ya acabarán prohibiéndolos. Ya he oído los están adaptando, los están adaptando. Lo cual es un error monstruoso. Claro, porque no se puede permitir que la Cenicienta esté barriendo, porque eso es una cosa humillante, o Blancanieves y los 7 enanitos, porque claro, el enanismo no es... Claro, habría que buscar un término. En cualquier caso, como dice Luis Alberto, y es cierto, Hitchcock siempre tuvo varias pasiones, por no decir obsesiones. Una de ellas fue Freud, naturalmente, que fue una fuente de creación para él. Otra Dalí, con el que él colaboró porque le gustaba todo ese mundo. Y nada más decir que cuando empieza esta película y se escucha Anoche soñé que volvía a Manderley, realmente estamos ante uno de los arranques más famosos que ha dado el cine, ¿no? Podríamos hacer alguna vez un libro sobre arranques famosos como los de la literatura, la Madme Ismael y esas cosas de Moby Dick. Bueno, pues yo creo que este es uno de los grandes arranques de la historia del cine, sin ningún lugar a dudas. Y a mí en particular, yo creo que esta es la película que hizo que durante toda mi vida pensara que Laurence Olivier era un tipo antipático. Siempre desde que le vi yo en esta película haciendo Más de Winter, nunca pude ver. Luego le he visto en otras películas y también, pero nunca me he podido quitar de la cabeza la imagen de Laurence Olivier. Así como Joan Fontaine, que por cierto, cuando estamos haciendo este programa, ahora mismo vive. Sí, sí. 90 y algo. Como su hermana, su hermana. Las dos hermanas peleadas y longevas. Llevan sin hablarse 56 años, me parece. Sí. Sin hablarse, las dos hermanas. Hay momentos en que recuerda una a la otra algún gesto. Pero que no hemos dicho el nombre de la otra, que por si acaso los espectadores Olivia. lo recuerdan. Olivia de Havilland, que pudo ser Rebeca.
Sí, Fue señor. una de Pero las... yo creo que no ha habido nadie para hacer Rebeca como Joan Fontaine. Es magnífica. Y hay unos planos de una modernidad en el maquillaje, en el peinado y luego en ella, en sus movimientos. Y ya hablaremos de lo que supuso Rebeca para España a nivel sociológico también, ¿no? Y lo que supuso para la lencería. Era una de las primeras películas que se dieron en España, yo creo que antes y después de la guerra, donde se habla de ropa interior femenina. Eso nunca había ocurrido cuando abre la señora Danvers y le dice, esa es underwear, que le dice la ropa de ella. Hecha por monjitas, lo cual es todavía una provocación. Y el mueble, Todavía el mueble muy moderno, que se abría, se abre así como... Sí, muy de bueno, hay un mucho poco de lo que de hablar, Coe, que se lleva evidentemente. mucho ahora también. Pues así que nada, con todos ustedes, Rebeca de Alfred Hitchcock.